25%.
bien, está bien. Sí. Todo el boletín estaba llevando, ellos sí pensaban que eran 4 minutos, pensaban que oxígeno. Ese era un parámetro muy importante, hablamos de, estamos en COVID, claro, sí, todos tenemos que tener nuestro oxígeno para medir con la circulación, porque si empezamos a bajar, cuando tu circulación empieza a bajar más allá del 98, ya, ¿sí? 99, 100, como ya empieza a bajar 95, 95 y cuidado. Tenéis que tener una circulación para que puedan consultar todas las partes. Ok, ahora tenemos que mirar. Este gráfico es sobre el oxígeno. El oxígeno a nivel del alveolo. ¿Cómo pueden interpretar este gráfico? 36 la misma cantidad de aire, oxígeno. Entra y sale la misma cantidad de aire. Entra, Sale. entra y sale. O sea, el número sale en los 100 milímetros de mercurio. También lo sale en el 100 milímetros de mercurio. ¿No es lo que hicimos al comienzo, la de la forma estática? La de presión hidrostática y estática. Aquí qué nos está diciendo. Aquí tenemos sangre que está viniendo del ventrículo derecho. Esta sangre es poco oxigenada. Por eso la presión parcial de oxígeno, ¿cuánto es? 40 milímetros de mercurio. Es decir, está llegando una sangre con bajo presión parcial de oxígeno, 40. A medida que este va a ir fluyendo, va a haber intercambio gaseoso a nivel del alveolo. Entonces va a ir siempre a favor del paso del alveolo al capilar. ¿Sí? Llega este momento en que ambos se van a equilibrar. Obviamente, la primera la diferencia era 140, era una gran diferencia. ¿Sí? Se iba difundiendo. Pero después, que difundía ya no era 140, ya se repite 145. ¿Sí? 150, 160, 180, 190, 100, 100. Si ya no había gradiente, es decir, que tenía la misma presión, ¿iba a seguir difundiendo? Ya no. Es por eso que la sangre está saliendo, ¿por cuánto? Ahora con 100 milímetros de mercurio. Por eso que la sangre cuando sale, cuando ya se va, cuando regresa al corazón, a la aurícula izquierda, está regresando con presiones altas de oxígeno. Ingresó con una presión parcial de 40 y sale con una presión de 100. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ahorita? ¿Sí? ¿Ahora? Bien. Estos dos son lo mismo. ¿Sí? Solamente que aquí, en este gráfico, se ve la variación de la presión. Miren, aquí está graficando la llegada de la sangre por el capilar. ¿De dónde? Del corazón, del ventrículo derecho. Esa sangre es poco oxigenada. Por eso su presión parcial de oxígeno es 40 milímetros de mercurio. A medida que esta va a ir fluyendo, avanzando, ¿qué vamos a ver? Que su presión va a ir incrementándose. ¿Por qué? Porque está difundiendo el oxígeno del alveolo, está difundiendo hacia el capilar. Entonces, que va incrementándose. Y recuerden que cuando la gradiente va a ir disminuyendo, también la velocidad va a ir disminuyendo. Va a ir cargándose más, hasta que llegue un punto que va a estar haciendo a la misma presión que en el alveolo. Pues aquí ya no va a haber intercambio, ya no va a haber difusión y va a permanecer. Y esta es la que va a salir y va a regresar al corazón. Auricular.
llegando con presiones parciales de oxígeno, ¿cuánto debemos entrar? Bajas, ¿no? 40 milímetros. Sale con una presión parcial de oxígeno de 100. Va a regresar al corazón y regresar y va a salir a circulación sistémica por la arteria. Y ahora ya está cargada. ¿Okay? 120, ¿por qué? Hay presión. Esto es el flujo núcleo. Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Sí? Aquí llega, baja presión de parcial de oxígeno, se oxigena, regresa, desde el oxígeno y circulación sistémica. ¿Está bien? Ahora, estamos aquí. Entonces, esta siguiente lámina es cuando llega a ¿dónde? La circulación sistémica y llegando a todas las partes que está llegando a donde, a nivel de los tejidos. Y partícula, es una célula. Y aquí recuerden que entre las células, ¿qué cosa tenemos? Líquido intersticial. Este es el líquido intramuscular. Entonces acá está llegando con una presión parcial de oxígeno, ¿okay? De 95. Está llegando con 95 de presión parcial de oxígeno. Y aquí, en el intersticio, la presión parcial de oxígeno va a ser 23. ¿Okay? 23. Entonces, ¿qué sucede? El intercambio gaseoso va a pasar. Hasta que llega a equilibrarse en ambos lados a 40. Y con 40 milímetros de mercurio, pues es. Entonces, ¿cómo se va? ¿Cómo se va? Por aquí. Está regresando. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, a nivel tisular, ¿qué pasa? A nivel tisular, la sangre llega con presiones altas de oxígeno, parciales de oxígeno de 95, pero sale con presiones parciales bajas. ¿Sí? ¿Está bien? No. Aquí, a ver, sí. Pero tiene que ver esto como es la circulación. Ok, ahora vamos a hablar un poquito más acerca del mercurio. ¿Sí? Recuerda que hemos visto que la incapacidad que tenía el oxígeno para hacer suelo, eso sería un concepto porque siempre que el oxígeno necesitaba a alguien que lo llene. Y por eso, miren, acá. El oxígeno es insoluble en el agua. Solamente dice que se puede transportar 0.03 ml por cada 100 ml, decilitros por milímetro de mercurio. Ok. Entonces vamos a ver. ¿Cuánto de presión parcial de oxígeno teníamos? ¿Verdad? Vamos a ponerle 100 arriba, ¿no? Digamos que 100 está saliendo en circulación. Si 100 de presión parcial de oxígeno, y me dice que solamente puede transportarse 0.003 ml por cada milímetro de mercurio, ¿cuánto podría transportar? ¿Cuánto me sale? Solamente puedo transportar 0.3 ml de oxígeno en cada 100 ml. Este valor de oxígeno es insuficiente.
1 gramo de hemoglobina, para que te va a importar, ¿cuánto? 1.34 ml de oxígeno. ¿Cuánta es la cantidad normal de hemoglobina, por ejemplo, en seres humanos? Eso está en 15, ¿okay? En 20, ¿okay? 15 es lo normal. Digamos, ¿okay? Hemos visto aquí que cuando hay 15 gramos de hemoglobina, este puede transportar ¿cuánto aproximadamente? 20.1 ml. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, se incrementa la cantidad de hemoglobina? Se incrementa, digamos, a 19 milímetros de mercurio. 19 gramos. 19 gramos. ¿Cuánto podría transportar si tiene ahora 19 gramos de hemoglobina? Me parece 19 por 1.34. 19 por 1.34. ¿Cuánto habrá acá? 25.46. 25.46 ml de oxígeno. Entonces, a mayor cantidad de hemoglobina, mayor, ¿okay?, cantidad de oxígeno que puede transportar. Y sucederá lo mismo si es que, por ejemplo, disminuimos los niveles de hemoglobina, por ejemplo, en anemia. ¿Okay? Por ejemplo, si tenemos 9 gramos de hemoglobina, ¿cuánto podría transportar? 12.06. 12.06. Wow. Miren, ha bajado. Entonces, la cantidad de hemoglobina está íntimamente relacionada con la cantidad de oxígeno que se va a poder transportar. A mayor cantidad de hemoglobina, mayor cantidad de oxígeno transportado. ¿Sí? Ahora, otra cosa es algunos términos que debemos estudiar que va a ser la unión de la hemoglobina con el oxígeno. Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, se le llama la asociación. ¿Okay? Y la asociación de la hemoglobina con el oxígeno siempre, por lo general, debe producirse cuando hay presiones parciales de oxígeno altas. ¿Okay? Y esta reacción es reversible, es decir, cuando necesite la hemoglobina disociarse, es decir, liberar el oxígeno, se va a producir. Y eso se produce principalmente cuando hay presiones parciales de oxígeno bajas. Entonces, ¿dónde hay presiones parciales de oxígeno altas? A nivel de los alveolos, a nivel de los pulmones. Y presiones parciales de oxígeno baja hay a nivel tisular, que es donde necesitamos llevarlo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta estos dos términos, asociación y disociación. Vamos a crear ahora esa tabla, que es la curva de disociación de la oxígeno. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a tener acá esta curva tiene por un lado, ¿okay?, es la saturación de la hemoglobina. Les había mencionado
saturarse, sino también a desaturarse. Se ve, por ejemplo, otras moléculas que no tienen esta contractilidad. Por ejemplo, en el caso de la miohemoglobina, ellas no tienen esto. Entonces, por ende, la miohemoglobina, por ejemplo, no puede soltar el oxígeno. Es así, se une al oxígeno de la miohemoglobina y no la suelta. ¿Y qué miohemoglobina es? Entonces, vamos a ver que cuando hay presiones parciales de oxígeno altas, se da la saturación casi al 100%. ¿Sí? Pero cuando las saturaciones son bajas, está relacionado con ¿qué? Presiones parciales de oxígeno bajas. ¿Qué decía? Que la hemoglobina se desaturaba o se disociaba cuando había presiones parciales de oxígeno bajas. ¿Sí? ¿Sí lo estoy mostrando ese gráfico? Sí. Y se asociaba cuando había presiones parciales de oxígeno altas. Eso sucede en los pulmones y esto es lo que normalmente puede suceder a nivel de los tejidos periodontosos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí? Cuando nosotros hacemos actividad podemos desaturar hasta esto se puede disociar la hemoglobina hasta aquí. ¿Por qué? Porque se va a necesitar el oxígeno. Okay. Ahora, ¿cómo yo puedo saber cómo es la actividad de una hemoglobina frente a otra? Tengo tres hemoglobinas. ¿Ven? 1, 2